Dios le bendiga una vez más, de verdad que es un privilegio. Y mire, yo no sé ni por dónde empezar, pero tenemos que empezar por algún lado. Y, y yo mientras estaba sentado ahí, yo me puse a sacar cuenta. Y mientras meditaba en esta conexión, en esta unidad que podemos reencontrarnos una vez más con nuestros pastores, yo me puse a sacar cuenta y yo dije, se tomó 25 años para llegar aquí. Y eso me llenó de sentimientos y emociones, de lo cual no quiero hablar, porque si hablo me voy a poner a llorar. Y ese no es el objetivo. Pero yo quiero decirle algo de que Dios está haciendo cosas grandes en este lugar. Dios está haciendo cosas grandes a través de sus pastores. Y como estuvo diciendo mi amada esposa, el hecho de nosotros reconectarnos ha sido un avivamiento que literalmente ya nuestra iglesia está no reconsiderando, sino considerando un segundo servicio, porque la iglesia ha crecido tanto. Y eso solamente lo hace Dios. Eso solamente lo hace Dios. Pero vamos a entrar a la palabra del Señor. Yo sé que quiero saludar también a varios hermanos que sé que están conectados como todos los viernes con la iglesia. Sé que bendiciones para nuestros hermanos, nuestra iglesia en Maryland. Y yo quiero que entremos en la palabra del Señor. Yo te voy a invitar que ahí donde tú estás, le digas al Señor, háblame. Háblame. Y mire, cuando yo medito en la palabra del Señor y cuando le pregunto al Señor, Señor, ¿qué quieres que traiga a esta iglesia? Dios puso en mi corazón una historia, la cual quiero compartir con ustedes, que está en la Biblia. Pero mientras meditaba en esto y escuchaba la adoración, escuchaba el pueblo, las canciones, hablar del Señor, vino a mí la pregunta y la cual quiero hacerles a ustedes. Y es esta: ¿cuántos de ustedes le gustaría que Dios le bendijera? Bueno, yo creo que solamente lo de este lado, así que déjame preguntar, ¿cuántos de ustedes le gustaría que Dios bendiga su vida? Que Dios le use, que Dios le levante o le eleve al lugar donde Él ha destinado desde la fundación del mundo para usted. Yo estamos todavía calentando. Pero mire algo, la mayoría de nosotros queremos ser bendecidos por Dios. La mayoría de nosotros que estamos aquí hoy queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos que Dios nos use. Queremos que Dios nos bendiga. Queremos que Dios incluso nos envíe a las naciones. Ese es el anhelo de todo cristiano. Y el hecho de que si usted está aquí hoy es porque usted quiere que Dios hoy le hable. Pero ¿qué pasaría si lo que Dios le pide a usted, o lo que Dios le invita a hacer usted, cuando Él se lo dice, no hace sentido? ¿Qué pasaría con usted si Dios le dice algo que pareciera tan sencillo que usted dice, no, eso no puede ser Dios? Yo pensé que Dios me iba a escoger para hacer algo más grande. Yo pensé que Dios me iba a escoger para enviarme a un lugar más grande, más hermoso, más poderoso. ¿Qué pasaría si lo que Dios te pide no hace sentido? ¿Qué tú harías con esa verdad? ¿O qué tú harías con esa invitación que Dios te hace de hacer algo que a los ojos humanos tú dirías, nadie me va a reconocer, nadie me va a ver, nadie se va a impresionar por lo que Dios me está pidiendo que haga? Y así es Dios. Y yo siempre digo que cuando Dios te invita a hacer algo, Él te invita a hacer algo que parece a nuestros ojos sencillo, que parece a nuestros ojos fácil, o que en nuestra mente finita, en nuestra mente humana, no tiene sentido.
Pero cuando nosotros miramos en la eternidad de Dios y cuando Dios te mira a ti, tú tienes que entender que Dios no está mirando al hombre o a la mujer que está parado de frente hoy o que está escuchando mi voz hoy. Dios está mirando o te está mirando en tu totalidad de quien tú eres como hombre y como mujer y como el instrumento que Él quiere usar. Entonces yo quiero compartir con ustedes hoy una historia que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Y es la historia de Naamán. Es la historia de un hombre que era importante en el gobierno de Siria. Un hombre que tenía acceso al rey. Un hombre que tenía recursos y que tenía manera. Y que Dios le pide algo, que hiciera algo sencillo. Y que Dios le invita a que haga algo que a sus ojos no parecía al estándar o no llegaba al estándar de quien Él era. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir que muchas veces nos encontramos con esa persona? O miramos al espejo y vemos a esa persona y la invitación que Dios nos hace, muchas veces decimos, esto no tiene sentido. ¿Cómo es que Dios me está pidiendo eso que haga? Y esta fue la historia de Naamán. Y en Segunda de Reyes, capítulo 5, del verso 1 en adelante, dice que Naamán era el general del ejército de un país llamado Siria. Yo estoy leyendo la traducción lenguaje actual. Era un hombre muy importante. Y el rey le quería mucho porque por medio a él Dios le había dado grandes victorias a Siria. Pero este valiente soldado tenía una enfermedad de la piel llamada lepra. Lo primero que me llama la atención de este texto es que Naamán era importante. Naamán estaba cerca del rey. Naamán a lo mejor tenía los recursos y vamos a ver más adelante que él tenía las posibilidades, pero tenía una necesidad. Tenía algo que él necesitaba que solamente Dios podía hacer por él. Y mira, es que no importa lo alto, lo bajo o el estatus social que nosotros tengamos, todos necesitamos algo de Dios. Todos necesitamos la salvación. Todos necesitamos el perdón. Todos necesitamos un milagro. Y este hombre se encontró con una enfermedad el cual no tenía cura y él necesitaba un milagro. Él necesitaba que Dios hiciera algo por él. Y el versículo 2 dice que a veces los sirios iban y atacaban a Israel. Y una de esas oportunidades tomaron prisionera a una niña que fue llevada a la casa de Naamán para ayudar a su esposa. Esa niña le dijo a la esposa de Naamán: si mi patrón fuera a ver el profeta Eliseos, que vive en Samaria, se sanaría de su lepra. Si usted ha puesto atención desde que empezó este culto, desde que el pastor se paró aquí, Dios está hablando de la sencillez. Dios, el pastor hace unos minutos nos habló de la niñez, de entrar y hacer y dejar que como niños o como jóvenes escuchemos la voz de Dios. Y una de las grandezas que yo he aprendido de los niños es que los niños no tienen ningún problema en aceptar el evangelio. Los niños no tienen ningún problema en ver el poder de Dios y abrazarlo y creerlo y caminar en esa verdad. Y mire qué interesante. Un hombre con un estatus tan alto, un hombre amigo del rey, Dios usa a una niña para efectuar un milagro en su vida. Lo primero que yo encuentro aquí es que muchas veces Dios va a usar la simpleza para llevarte al lugar donde Él te quiere bendecir. Dios muchas veces va a usar la simpleza, lo sencillo, lo humilde para llevarte y para elevarte al lugar que Dios ha destinado para ti.
Y me llama mucho la atención que esta niña no habla de que vaya a ver al profeta y a lo mejor el profeta pueda sanarlo. El texto dice que ella habla con seguridad y dice, si él va a ver el profeta, se sanará de su lepra. Si tan solo crees y si tan solo obedeces lo simple y lo sencillo que Dios te está pidiendo o te está invitando a hacer, vas a ver la gloria de Dios. Pero muchas veces nosotros decimos, es que está fácil. Eso no puede ser Dios, porque ¿cómo algo tan sencillo es lo que Dios me va a pedir que haga? ¿Cómo algo tan simple es lo que Dios está exigiendo de mí? Si yo tengo años de preparación, si yo tengo años de seminario, si yo tengo un doctorado, si yo tengo un alto posgrado, ¿cómo es que Dios me va a pedir a mí que le dé clase a los niños? ¿Cómo es que Dios me va a pedir a mí que me pare en la puerta? Yo pensé que Dios tenía planes más grandes conmigo. Y esto me hace recordar que en estos 10 años yo me he encontrado con personas de todas las alturas, con más años y con más vida que yo, con más experiencia de ministerio que yo. Y cuando nosotros le pedimos lo sencillo, ellos no lo pueden hacer. Cuando nosotros le decimos lo simple, ellos no lo pueden hacer. Porque para ellos lo simple es insignificante. Pero en la sencillez de un niño Dios puede hablarte. En la sencillez de uno que acaba de llegar a la iglesia, Dios puede elevar tu fe, puede aumentar tu fe, porque así es Dios. Uno de los más grandes retos que yo tuve, yo voy a decir que no es tan grande ya, porque he aprendido a vivir con esa realidad, y es que como yo empecé el pastorado bien joven, yo iba a algunos lugares y él me decía, pero es un niño. Y yo decía, ¿y qué implica eso? ¿Acaso Dios no puede usar un niño? ¿Acaso Dios no puede usar a un joven? ¿Acaso Dios no puede usar a alguien que acaba de llegar a la iglesia? Muchas veces nosotros pensamos que los años es que nos dan la madurez, y no es eso. Muchas veces lo que nos da la madurez, el crecimiento, lo que nos lleva a hacer lo que Dios ha destinado para nosotros, es nuestra humildad. No hay una cosa más impresionante para mí que una persona humilde. Que una persona que no importa la altura en la que se encuentre, sigue siendo humilde. Y yo tengo que elogiar a nuestros pastores por esto. Porque de todas las personas que yo he conocido y conozco, yo digo, es que nuestros pastores son el modelo a seguir. Mientras escucho y hemos estado en las clases de mentoría, veo y escucho su manera de hablar, el anhelo de ellos, de que el anhelo de ellos es simplemente que Dios nos use a cada uno de nosotros, que Dios te lleve a un nivel más alto del que ellos han llegado. Yo le digo a las personas y a los compañeros de esta clase de mentoría, ¿sabes cuál es el anhelo de nuestro pastor? Que nosotros continuemos donde él termine. No, ni siquiera nos está pidiendo que empecemos de cero. El anhelo de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, siempre va a hacer que sus hijos lleguen más altos de lo que él ha llegado. Entonces tú y yo tenemos que entender que Dios nos ha llamado a la sencillez. Yo le decía a la iglesia hace unos días, mientras más santo tú seas, más atractivo tú debes de verte para las personas. Mientras más tú ores, mientras más alto Dios te lleve, más sencillo, más accesible, más atractivo debe de ser la santidad para aquellos que se pierden. Pero nosotros a veces hacemos todo lo contrario. Mientras más alto Dios me lleva, más distanciado estoy de la gente.
Y lo que Dios quiere hacer con nosotros, iglesia, es en la humildad, es en la sencillez. Hasta ahora yo no he conocido ni he escuchado ningún hombre ni ninguna mujer que sea más santo que Jesús. Pero aún así, todo el mundo, todos los pecadores, las prostitutas querían estar cerca de él. ¿Sabes por qué? Porque él era humilde de corazón. Entonces mire esto, cuando Naamán escucha la historia y escucha lo que esta niña le dice que hiciera, él dice, se enteró de esto en el versículo 4 y fue a ver al rey y le contó lo que la niña le había dicho. Mire qué interesante, él escuchó lo que la niña había dicho. Pero aunque él escuchó lo que la niña había dicho, él volvió a su postura o su posición de importancia de quien él era. La niña le dijo lo que él tenía que hacer. La niña le dijo a dónde él tenía que ir. Mas sin embargo, él dice, yo voy a ir donde el rey. Y el versículo 5 dice que el rey de Siria le contestó, ve enseguida a Samaria, voy a darte una carta para el rey de Israel. Así que Naamán tomó 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10,000 vestidos y partió allí llevando la carta del rey a Israel, la cual decía, te envío esta carta para que sepas que Naamán es un general del ejército de mi parte y quiero que le sanes de su lepra. Algo que nosotros debemos de entender es que el cielo no opera como nosotros los humanos operamos. El problema que nosotros tenemos y que muchas veces se nos dificulta hacer la voluntad de Dios es porque pensamos que Dios nos está pidiendo algo o nos va a pedir algo difícil. Pero Dios nunca te va a pedir algo difícil. Él primeramente va a empezar por lo sencillo. Y muchas veces nosotros queremos operar como el mundo opera. Nosotros queremos manejar la situación como el mundo la maneja. Queremos lidiar con las situaciones espirituales como el mundo lidia con las cosas seculares. Y Naamán, como estaba acostumbrado a esto, dice, bueno, pues yo voy a ir. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer los otros. Uno de los grandes problemas de nosotros es que queremos resolver las necesidades a nuestra manera y como el mundo opera. Las cosas están malas financieramente, me busco un mejor trabajo. Las cosas están difíciles en mi relación, suelto esa relación y me busco otra. Las cosas no están funcionando en esta iglesia y me voy a buscar otra. Y a mí lo que me gusta es que siempre decimos o dicen, ya mi misión o mi asignación terminó aquí. Como que cuando ellos entraron la primera vez, ellos firmaron un contrato de 5 años, de 3 años, o de 7 o 10 años, y ya mi asignación terminó aquí. ¿En qué parte de la Biblia dice que a usted le dan contratos de años para ser miembro de una iglesia? Todos nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, y el lugar donde Dios le plantó, donde Dios le puso, ahí es que usted debe de prosperar. Y yo me encontré con esa verdad y por alguna razón u otra, yo crecí en un campo de República Dominicana llamado Samaná. Ya es un lugar turístico, así que ya no es campo, ahora es un lugar afrodisíaco donde la gente van a gastar mucho dinero. Y a mí me gustaba sembrar, a nosotros siempre nos gustó sembrar. Y yo, sin saber mucho de agricultura, sabía de que si usted saca una planta que está creciendo y la replanta a otro lugar, usted sabe lo que usted acaba de hacer con esa planta es detener el proceso de crecimiento.
Cada vez que usted decide cambiarse de lugar o de iglesia, usted está deteniendo el crecimiento de su vida y está deteniendo el lugar hacia donde Dios quiere llevarte. Y después nos preguntamos, ¿y por qué se está tomando tanto tiempo? ¿Y por qué Dios se ha dilatado tanto en contestar mi pregunta? ¿Sabes por qué? Porque andas resolviendo los problemas, las situaciones a tu propia manera y no a la manera de Dios. Lo interesante de esto es que Naamán se fue por el protocolo humano y dijo, yo voy a hablar con el rey, y después que hable con el rey, yo voy a ir donde el rey de Israel y le voy a llevar vestido, le voy a llevar ropa, lo voy a impresionar. Pero desde el principio, la niña solamente le dijo, vete donde el profeta. ¿Qué tú haces dando vuelta en el desierto buscando respuesta cuando ya Dios te dijo lo que hicieras? ¿Qué tú haces dando vuelta en el desierto cuando hace rato Dios te dijo lo que tenías que hacer, hacia dónde tenías que ir y la voz que tenías que escuchar? Pero el problema que pasa con nosotros es que muchas veces estamos escuchando muchas voces. Estamos yendo donde muchas personas. ¿Y qué te opina de lo que Dios dijo acerca de mí? ¿Escuchaste lo que el profeta me dijo? ¿Qué tú crees? Y dependiendo donde tú vayas, serás la respuesta que recibes. Y eso fue lo que le pasó a Naamán. Y mire lo que el rey le contesta a Naamán cuando él va y llega con su carta y con su cargamento de oro, de plata y de su posición. Yo soy importante. Dice el versículo 7 que cuando el rey de Israel leyó la carta, se angustió y rompió su ropa. Y dijo, yo no soy Dios. Él, en otras palabras, le está diciendo, tú estás en el lugar equivocado, preguntándole a la persona equivocada, yo no puedo hacer nada por ti. Yo no soy Dios, no puedo dar vida ni quitarla, porque el rey de Siria me ha mandado a este hombre para que yo le sane. Seguramente le está buscando un pretexto para empezar una guerra conmigo. Hace rato te dije que dependiendo donde vayas es la respuesta que vas a recibir. Si vas donde una persona frustrada, ¿sabes lo que esa persona frustrada te va a decir? Ríndete. Ya yo lo intenté. Ya yo traté y mire, yo te digo que no me funcionó, así que no pierdas tu tiempo. Cuando tú vas a donde una persona que no es de Dios, vas a recibir una respuesta que no viene de Dios. Entonces tú tienes que entender que tú tienes que buscar tu respuesta en el cielo. Tienes que buscar tu respuesta de la voz de Dios y de la persona de Dios que Dios ha puesto en tu vida, porque esa es la voz que te bendice. Una de las cosas que nosotros decimos como pastores allá en Maryland siempre a nuestra iglesia, la voz de mi pastor me bendice. La voz de mi pastor me bendice. Y la voz de nuestro pastor es la voz que te va a bendecir. La voz de tu pastor, de nuestro pastor, es la voz que va a influir vida en nosotros. Es la voz que nos va a corregir. Pero esta corrección no viene para mal, sino para que podamos ser mejor personas y llegar al lugar que Dios tiene para nosotros. Entonces tú no puedes ir a buscar respuesta en el lugar equivocado, porque puede ser que probablemente te rindas. En el versículo 8 dice que cuando el profeta se enteró de que el rey estaba angustiado, le envió este mensaje: ¿por qué te rompiste la ropa? En otras palabras, el profeta le está diciendo, tú sabes que esos no son asuntos tuyos. ¿Por qué tú estás tratando de lidiar con cosas que a ti no te incumben? ¿Sabes algo?
Yo aprendí hoy y se lo voy a compartir con ustedes para cuando ustedes lleguen a la clase ya tengan por lo menos esa parte de la lección de la mentoría pastoral ganada. Y es que Dios no te ha obligado ni te obliga a hacer cosas que a ti no te incumben. Pero ¿tú sabes lo que pasa con nosotros? Que cuando alguien nos viene a pedir un consejo, soy importante en la iglesia. Que esa persona se haya fijado en mí es porque él o ella vio algo en mí que, wow, que es de valor, y usted quiere resolver problemas que no son de usted. Usted quiere dar consejería que usted no está supuesto a dar. Y muchas veces usted se busca problemas porque usted quiso meter las manos en la olla equivocada. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado de caminar la vida. Y mire algo, como el pastor dijo que yo soy un pastor joven, caballero joven, yo me voy a aprovechar de eso. Y yo aprendí que mientras menos estrés me cause el pastorado, más puedo conservar mi cabello. Y a veces mi esposa, como mujer, a veces se atribula por cosas y ella me mira y yo le digo, yo no voy para allá. ¿Pero por qué? Yo digo, mañana hablamos. Porque antes nosotros salíamos, durábamos hasta muy tarde, horas de la noche, hablando con personas que usted sabe que al final del día iban a seguir haciendo lo que estaban haciendo. Cuando son situaciones así, yo le digo, dile que mañana vamos. Ahora, si son personas de importancia, de validez, personas dedicadas al ministerio, claro que vamos a ir. Somos los primeros en llegar. Pero nosotros debemos entender cuál es nuestra posición en el Señor. Y las cosas espirituales deben de ser atendidas por personas espirituales. Las cosas espirituales no se resuelven. Déjame buscar la respuesta en Google. Déjame ver lo que... mira, yo vi un video en TikTok que decía esto. ¿Sabes que en mi jornada, yo iba a decir esta juventud, pero yo también cometí ese error en algún momento de mi preparación como predicador? Y es que, mire, la definición que Google le puede dar de una palabra no es la misma definición que usted va a encontrar en el diccionario bíblico. La palabra esperanza en Google puede significar siéntate ahí a esperar hasta que suceda, préndele 3 velas o ten buena vibra y las cosas van a suceder. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Dice que la fe es la esperanza. Entonces esperanza para nosotros los creyentes es fe, pero no es fe de que si yo me paro, me posiciono en la manera correcta. La fe en la Biblia no es pararse en la posición correcta o que las estrellas se alineen. Fe es creer en el Dios que resucitó de entre los muertos, en el Dios que venció la muerte, en el Dios que le dijo a la tormenta calma y se calmó. Entonces mi fe no está aferrada en un sentimiento o en una alineación de las estrellas. Mi fe está arraigada en el Dios poderoso, el que está sentado ante el Padre, el que se levantó de entre los muertos, el que resucitó y el que me dijo que en Él yo puedo encontrar vida. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, como personas creyentes. Entonces mire algo interesante. Así que Naamán, en el versículo 9 dice, así que Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo en la puerta de Eliseo. El profeta le envió un mensajero diciendo, ve y métete 7 veces en el río Jordán y se sanarás de tu lepra. Yo no sé si usted es como yo, pero yo uso mucho la imaginación. Como el profeta ya conocía aquí con quién él se iba a encontrar,
Ese yo ni lo voy a ir a saludar. La primera lección que le voy a dar es de humildad. Y él dice, mira, viene un hombre por ahí con unos carros, unos caballos. Dile a él que ni llegue a la casa, que se meta 7 veces en el río del Jordán y que después me llame. Y como Naamán estaba acostumbrado que cuando él llegaba había que sonar las trompetas, porque yo soy amigo del rey, él pensaba que él iba a tener el mismo recibimiento, pero no fue así. Pero lo que más me llama la atención es que muchas veces, así mismo como Naamán, nosotros, que en realidad, ¿qué es lo que estás buscando? Que yo te celebre, que yo te aplauda, o el milagro, o que te promueva, o que te guíe, o que te instruya al lugar que Dios tiene para ti. ¿Qué es lo que muchas veces estamos buscando? Porque si Naamán hubiese sido sabio, bueno, pues si él no me quiere ver, yo lo que necesito es un milagro, y el profeta me dijo qué yo tenía que hacer. Pero eso es demasiado fácil. No. ¿Cómo que el milagro solamente yo voy al río y me meto 7 veces y ya? Entonces, y los 7 Padre Nuestros que tenía que hacer, y la ofrenda y el sacrificio, ¿qué pasó con todo eso? Nosotros muchas veces, mire, nosotros tenemos una gran influencia de la Iglesia Católica. Y somos pentecostales, hablamos en lengua, y hemos renunciado a muchas cosas, pero seguimos muchas veces actuando como pensábamos antes. Yo tengo que hacer una penitencia para que el milagro se dé. Lo que Dios tiene que hacer tiene que dolerme. El milagro se va a efectuar cuando yo sienta el dolor. La presencia de Dios va a estar cuando yo sienta que se me engranojan los pelos del cuerpo. ¿Quién te dijo que esas cosas tienen que suceder para que la presencia de Dios esté? Entonces muchas veces nosotros estamos peleando con cosas y queremos hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. ¿Y sabes lo que nosotros hacemos cuando hacemos cosas que Dios no nos ha mandado a hacer? Estamos retrasando la asignación, el milagro, el poder de Dios, la gloria de Dios para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestro ministerio, para el llamado que Dios tiene para nosotros. Y el versículo 11 dice que Naamán se enojó y se fue diciendo, mire esto, yo pensé que el profeta saldría a recibirme y que oraría a su Dios. Creí que pondría la mano sobre mí y mi cuerpo y así sanaría de mi lepra. Es que, perdóneme usted, pero es que yo me imagino estas cosas. El profeta vino, no, yo quiero que el profeta ore por mí. Que me ponga las manos y que me unja con aceite, entonces el milagro va a suceder. Pero no hemos creído en un Dios que solamente con la palabra sana a los enfermos. ¿Quién le dijo a usted que había que ponerle aceite, que había que ponerle la mano? Muchas veces nosotros estamos pidiendo cosas que no se dan y por la exigencia de lo que nosotros queremos, muchas veces el milagro no se da. Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees? ¿No te he dicho que si haces lo que te estoy diciendo, aunque parezca sencillo, vas a ver la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si caminas en fe en lo que ya yo te he dicho que hagas, vas a ver la gloria de Dios? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Que te aplaudan, que te reconozcan o que Dios haga el milagro en ti?
¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Qué es lo que quieres experimentar? ¿Quieres que Dios te escoja, te llame, te use o quiere que la gente te vean? No, pastor, pero es que si el profeta me llama por mi nombre y me dice tú de la camisa blanca, entonces yo voy a creer y la gente va a ver que Dios tiene planes conmigo. Mire, yo le voy a decir algo. Desde mi adolescencia, yo sabía que Dios me había llamado. Y usted sabe lo que yo hice con ese llamado. Yo le dije a Dios, soy inmigrante, no hay nadie con preparación universitaria en mi familia, somos los primeros en llegar, pon eso en pausa. Déjame ir a la universidad, déjame prepararme, déjame comprarme la casa, déjame casarme, tener mis hijos y después hablamos. ¿Usted sabe lo que sucedió en el momento cuando yo alcancé todo eso o lo que nuestra sociedad le llama el sueño americano? Yo le pregunté a Dios, ¿esto es todo? Mire qué interesante. Al Dios que hace años atrás yo puse en pausa, le dije, ahora mismo no tengo tiempo. Fue al Dios que volví a preguntarles. ¿Sabe lo que sucedió con ese retraso? Que me costó más de $50,000 de estudios en universidad. Para después tener que poner todo esto a un lado y abrazar el llamado que Dios tenía para mi vida. Muchas veces nosotros nos estamos retrasando el plan de Dios porque queremos conformarnos al mundo, a lo que está en tendencia, a lo que la gente espera de nosotros y no le preguntamos a Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y cuando Dios responde, lo que tenemos que hacer es abrazar esa verdad y caminar con esa verdad. En el versículo 12 dice, los ríos de Abán y Farfar que están en Damasco son mejores que los de Israel. ¿No podría bañarme en unos de ellos y sanarme? Aparte de orgulloso, era desobediente. La pregunta que te vuelvo a hacer, ¿qué es lo que estás buscando? No es un milagro. ¿Cuál es la razón por la que viniste? No es para que Dios te hablara. ¿Cuál fue la razón por la que te convertiste? No fue porque tenías una necesidad. Y ahora que Dios te está dando las instrucciones para llenar ese vacío, para sanar tu mente, tu corazón, para promoverte al lugar que Dios tiene para ti, le estás diciendo a Dios, pero no hay otra manera. Porque muchas veces comenzamos a pelear con Dios. Es que es demasiado fácil. Es que yo esperaba que iba a ser de otra manera. Y Dios solamente nos está diciendo obedece. Dios recompensa a los humildes de corazón. Me llama mucho la atención que una vez más Dios tiene que tomar a alguien menos que Naamán. Y en el versículo 13 su sirviente le dice, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera alguna cosa difícil, si el profeta te hubiese pedido que hiciera algo difícil, si el pastor te hubiese pedido que hiciera algo difícil, si tu líder te hubiese pedido que hiciera algo difícil, usted lo habría hecho. Con más razón debiera hacerle caso y meterse en el río Jordán y sanarse. El profeta o los acompañantes o los sirvientes le están diciendo a Naamán, pero nosotros vinimos a buscar un milagro. Hace rato que nos dijeron dónde podíamos encontrar el milagro. Y mire lo que hace el orgullo. Que si no se levanta uno de estos sirvientes y le dice a Naamán, probable Naamán hubiese muerto con su lepra. Porque sabes lo que hace el orgullo, nos ciega.
Y el enojo nos ciega y nos llena de rebeldía. Y nada de lo que nuestro pastor y lo que Dios nos está diciendo que hagamos, dejamos de escuchar. No, yo no lo voy a escuchar porque estoy molesto. ¿Sabes algo? Nosotros somos lo mayor causante del sufrimiento en el que nosotros nos encontramos. Las frustraciones que muchas veces tendemos a tener, nosotros mismos nos las causamos. Muchas veces nosotros nos causamos dolores, situaciones que no son innecesarias porque simplemente estamos llenos de altivez, de orgullo, de rebeldía y no queremos obedecer a la simpleza y a la sencillez que Dios nos está invitando que hagamos. Yo quiero concluir con esto. Cuando terminas y ves la historia de Naamán, dice que Naamán fue y se metió 7 veces en el versículo 14, como le había dicho el profeta, y enseguida su piel quedó suave y sana como la de un niño. Tu obediencia será tu recompensa. Tu obediencia será tu recompensa. Dios hace rato que te dijo lo que tenías que hacer. Dios hace rato que te dijo por dónde tenías que caminar. Y mira, por más que tú trates de que Dios te diga algo diferente, Dios no te va a decir algo diferente. Porque Dios tiene una sola boca. ¿O no le ha pasado que un profeta viene y le dice lo mismo? Y viene otro y le dice lo mismo. Y tú dices, ¿cuándo que Dios me va a decir algo diferente? ¿Sabes por qué Dios no te ha dicho nada diferente? Porque no has cambiado de página. No has cumplido el primer paso, lo elemental, lo sencillo que Dios te está pidiendo. Si tú quieres ser usado por Dios, tienes que comenzar a obedecer, a hacer las cosas sencillas del evangelio. Pastor, entonces usted me está diciendo que una oración puede cambiar mi vida, una oración de fe. Claro que sí. Si la haces con fe y crees en el Dios Salvador del mundo, al que perdona los pecados, tu vida puede cambiar. Muchas veces nosotros queremos hacer la verdad desde el cielo difícil, inaccesible para la gente, cuando el mensaje de salvación es lo más simple que hay en esta vida. ¿Sabes cuál es el mensaje de salvación? Que Dios miró la humanidad y vio que estábamos perdidos, dio a su Hijo, y todo aquel que cree en Él puede recibir la vida eterna. Entonces el mensaje de la salvación sigue siendo simple de entender. Tenemos que aprender y tenemos que abrazar lo que Dios ha dicho. Tienes que volver a ese lugar y dejar de estar dando vuelta en el desierto. Tienes que dejar de estar escuchando a las personas equivocadas. Tienes que incluso dejar de estar viendo a los predicadores equivocados. Pastor, es que estoy buscando una palabra de Dios. Yo necesito que Dios me hable. Hace rato que Dios te habló. Hace rato que Dios te dijo lo que tenías que hacer. Hace rato que Dios te dijo por dónde tenías que caminar. Hace rato que Dios te dijo lo que tenías que abandonar. Muchas veces lo que Dios nos está pidiendo es que abandonemos nuestra manera de pensar. Que soltemos nuestras frustraciones, nuestras inseguridades, nuestros sentimientos y que abracemos lo que Dios ha dicho desde hace rato. Muchas veces lo que Dios nos está pidiendo es que cuando las cosas se ponen color y hormiga en casa, que aprendamos a hacer silencio. Y no está diciendo, no, el que me la hace me la paga. Y si tú me dices, yo te voy a decir. Nosotros tenemos que aprender de que Dios nos está llamando. Y probablemente lo que Dios te está diciendo hace rato,
tienes que cambiar los amigos que tienes. Tienes que dejar o abandonar la relación de pecado que no te deja crecer. Tienes que renunciar a esa vida de pecado que te aleja de Dios. Tienes que abrazar las verdades de Dios para tu vida. Y yo me atrevería a creer que todos nosotros ya hemos escuchado la voz de Dios. La pregunta es esta: ¿qué Dios te dijo? ¿Qué Dios te dijo? ¿Qué Dios te dijo en tu adolescencia? ¿Qué Dios te dijo incluso cuando estabas metido en el caserío, en el barrio, cuando estabas endrogado? ¿Qué Dios te dijo? Porque hay algunos que Dios le ha hablado hasta en esas situaciones, en esos lugares más oscuros de su vida. ¿Qué Dios te ha dicho a través de la voz de tu pastor? ¿Qué es lo que tienes que abandonar para entrar en el milagro, en la gloria, en el nivel que Dios te quiere llevar? ¿Qué Dios te dijo? ¿Cuál fue la invitación, aunque pareciera sencilla, fue la que Dios te hizo? Dios se está llamando una vez más y se está diciendo: escucha mi voz, camina en esa verdad. Dios está haciendo la invitación de volver a sus caminos. Dios está diciendo: deja de estar perdiendo tiempo, gastando dinero, buscando respuesta y la aprobación de la gente. Hace rato que ya Dios te aprobó. Hace rato que ya Dios te escogió. Lo único que tienes que hacer ahora es creerlo. Iglesia, en el cielo hay una urgencia. Y esa urgencia es de que tú recibas lo que Dios tiene para tu vida. La asignación que Dios tiene para tu vida. Allá afuera hay gente que solamente tú puedes alcanzar. Hay familiares que quizás hermanos y acá no conocen, y tú tienes acceso a esas personas que están esperando. ¿Sabes por quién? Por ti. Están esperando por ti. Están esperando que tú abraces el llamado. Estás esperando que tú aceptes la invitación que hace rato Dios te dijo. ¿Qué Dios te dijo? ¿Qué Dios te dijo? ¿Qué Dios te dijo? Aunque pareciera simple, sencilla, aunque la invitación que Dios te haya hecho no parezca tener sentido, ¿qué Dios te dijo? ¿Qué Dios te dijo? ¿Sabes algo? Por alrededor de 7, 8 años nosotros en el área metropolitana de Washington es difícil encontrar iglesia. Y una de nuestras luchas y de nuestras oraciones era que queríamos tener un lugar que pudiéramos acomodar a nuestra manera. Yo me recuerdo que en nuestra desesperación una vez encontramos un espacio que íbamos a compartir con una iglesia americana. Cuando miramos lo que esta iglesia estaba pidiendo o cobrando para darte un domingo a la semana, era 4 veces más de lo que pagábamos mensualmente. Y yo doy gloria a Dios porque qué bendición es tener una mujer que le crea a Dios. Mi esposa dijo: vamos a reunirnos con él, vamos a creerle a Dios. Y nosotros en medio de esa circunstancia y de esa desesperación, llegamos y nos reunimos con el pastor. Y lo primero que el pastor nos dice: yo no me reúno usualmente con las personas que quieren rentar este espacio.
pero Dios me dijo que me reuniera con ustedes. Cuando nosotros comenzamos a hablar, mire, nosotros estábamos en un punto de nuestra pastoral donde estábamos a punto de tirar la toalla. Llegamos donde él y comenzamos a llorar por la situación y las frustraciones que uno puede experimentar muchas veces en el ministerio. Y él nos dice: ¿cuánto ustedes pueden pagar? Dice: mire, lo que ustedes están pagando ahora mismo, páguenme eso mismo. Pero lo más impresionante de esto es que después él me dice: el único problema que pasa es que nuestro lease solamente le queda un año. Y no estamos pensando mudarnos. Y yo, entre mi miedo y el temor y el cansancio y la frustración, digo: no importa, nosotros nos quedamos con el espacio cuando ustedes se vayan. Usted sabe lo que Dios hizo, que el día que ellos se fueron, ellos nos dijeron: ustedes se pueden quedar con el lugar. ¿Sabe lo que Dios hizo? Que un año o casi 2 años después, lo que nosotros estábamos supuestos a pagar, que era 4 veces más de lo que estamos pagando, han pasado 2 años y todavía seguimos pagando la mitad del lease de donde estamos. Dios nos dijo que camináramos en fe. Y mire algo que usted dice: bueno, pastor, eso es con usted porque usted es pastor. Lo mismo que Dios hace conmigo puede hacerlo contigo. El mismo Dios a quien yo le sirvo, tú le sirves. Lo único que nosotros tenemos que hacer es caminar en obediencia, caminar en fe. Y aunque no haga sentido, y aunque cuando usted mire el anuncio que diga: oh, tanto dinero, yo no tengo la capacidad. Cada vez que alguien me dice a la iglesia: pastor, quiero comprarme mi casa, yo sé: hace rato que tú ya tenías que tener casa. Porque yo he visto a Dios. Y Dios está buscando personas que no cuestionen la sencillez del llamado y la invitación que nos está haciendo, sino que le crean. ¿Qué Dios te dijo? ¿Cuál fue la invitación que Dios te hizo? ¿O piensas seguir peleando con la idea de que es que, pastor, usted no conoce de dónde yo vengo? ¿Sabe lo que ahora yo digo? De un barrio para el mundo. Porque yo vengo también de un barrio. Porque yo vengo también de lo que era considerado o puede ser considerado un campo en República Dominicana. Y el yo verme parado aquí hoy es que Dios es fiel y bondadoso. Lo único que debes de hacer es creer y obedecer. Creer y obedecer. Y cosas que tus ojos no han visto ni tus oídos han escuchado son las que Dios tiene preparada para ti. Solamente cree y camina. Solamente cree, obedece a Dios y Dios te recompensará. Y mire, aunque el llamado, la invitación que Dios te haga no haga sentido, te voy a decir algo. Tú no eres el primero a cual Dios le ha hecho una invitación que no haga sentido. Cuando tú abres las páginas de la Biblia, te vas a encontrar con muchas personas, con muchos profetas, con muchos hombres y mujeres que Dios le hizo una invitación que no hacía sentido. Eso es el evangelio, eso es la fe. Siempre Dios te va a invitar que hagas algo fuera de tu capacidad.
¿Sabes por qué? ¿Para qué? Para que aprendas a depender de Él. Para que aprendas que Él es el Dios de lo imposible. Para que aprendas que Él es el Dios que califica. Para que aprendas que Dios te está escogiendo para impactar una generación. Para cambiar tu mundo. Para cambiar tu familia. Lo único que tienes que hacer es caminar y creer. ¿Sabes algo? Probablemente todavía hay algunos de ustedes dicen: pastor, está demasiado fácil. Pero no es eso lo que tú quieres, que Dios te use. ¿No es esa la razón por la que tú vienes a la iglesia? Para que Dios te cambie la vida, para que Dios transforme tu familia. De la simpleza y la sencillez que pueda existir en nosotros es lo que Dios quiere usar para mostrar su gloria. Y mientras más sencillos somos, mientras más humildes somos, más se muestra el poder de Dios. Aunque no haga sentido, lo único que tienes que hacer es creer y obedecer. Aunque no parezca lo que estabas esperando, créele a Dios. Porque cuando Dios se llama y lo que Dios te pide, nunca va a hacer sentido. Pero en la eternidad, el plan de Dios es perfecto para ti. Pero tu fin será un fin victorioso, glorioso en Dios. Solamente tienes que caminar y creer. Solamente tienes que obedecer la invitación que Dios te hace. Y aunque no haga sentido, solamente tienes que obedecer. Aunque no sea las respuestas que andabas buscando, créele a Dios. La invitación es de que creas y de que camines. Inclina tu rostro ahí donde estás.